sí. Ya, chicos. Bueno, vamos a comenzar la segunda sesión de medicina legal, que es traumatología forense. Esta clase es muy importante para ustedes porque es lo que más van a ver, chicos. Y sé que en teoría les van a hablar algo bastante general, que es la primera parte que lo que vamos a ver. Y la segunda parte, que es sobre la clasificación de los traumas, lo van a ver más a fondo en su seminario y van a practicar con ejemplos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta durante la clase, me la hacen saber, ¿ya? Lo pueden poner, no me lo pongan por el chat porque no estoy viendo la pantalla, así que simplemente me digan copia Romina y ya. ¿Ok? Ahora sí, vamos a comenzar. Ya. Primero tenemos que saber, como siempre, qué es la traumatología forense, ¿no? Porque es muy bueno saber la definición de cada cosa para saber qué es lo que estamos enfrentando, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber de la traumatología forense es que es un estudio científico de las acciones o omisiones que impliquen violencia y de sus efectos al ser ejercidas sobre el individuo. Es decir, en pocas palabras, es toda acción violenta, ¿ya? Y el efecto que hace esta acción violenta, ¿ya? Vamos a ver todo eso. Otros nombres de la traumatología forense es lesionología forense, y esto va a ser un gran aporte a la criminalística, porque vamos a saber cómo, cuándo y con qué se va a cometer la lesión y vamos a ayudar a esclarecer la verdad en una investigación, ya para el delito. Otros nombres que pueden ser llamados a las lesiones corporales es la lesiones traumáticas y lesiones físicas. Y todo lo que vamos a aprender hoy día lo vamos a plasmar cuando hagamos el examen pericial y lo vamos a plasmar en el certificado médico legal. La anterior clase mencioné de que el certificado médico legal solamente está ejercido por los médicos legistas. Nosotros, que vamos a ser médicos generales, no vamos a hacer un certificado médico legal, solamente vamos a hacer un certificado médico, no legal, ¿ya? Para que quede eso claro. Ya. Esta parte, chicos, si estamos hablando de lesiones graves, leves o agresiones, vamos a hablar de conductas antijurídicas. ¿Y qué son las conductas antijurídicas que hablamos en la anterior clase? Son los delitos. Y los delitos van a estar siempre en el Código Penal. Código Penal. Entonces, para acordarse la división del Código Penal, tenemos el libro primero, que es la parte general. Ya en la parte general, ¿qué es lo que van a hablar? Van a contarnos qué es un delito, cómo se condiciona, cuáles son los factores que condicionan al delito, cómo se sancionan los delitos, o sea, todo lo general relacionado a la parte general, libro primero. El libro segundo va a ver lo que es la parte especial, que son los delitos en sí. Ya acá vamos a ver los delitos que estábamos hablando en un comienzo, que son los que nos corresponden, que son el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y los delitos contra la libertad sexual. Acá están, todo está en la parte especial. Y luego está el libro tercero, ya que son las faltas, que no las vamos a ver ahora porque se acuerdan que les mencioné, no son delitos, la mayoría son problemas sociales, ¿no? Y que se pueden pagar haciendo servicio a la comunidad o pagando una multa, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora son los delitos. Ya. Entonces, chicos, como les mencioné, nosotros solamente nos encargamos de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y delitos contra la libertad sexual. Lo menciono bastantes veces porque de verdad es algo que lo repiten y lo repiten y lo repiten y les van a tomar en su examen probablemente, ¿ya? Hablamos de delitos contra la vida porque es por si te matan, ¿no? Si te matan, atentan contra tu vida. Ok, pues delitos contra el cuerpo, si te golpean, te están lastimando tu cuerpo. De la salud, es si te golpean y te dejan grave, ya están atentando contra tu salud. Entonces, acá en estos delitos que vamos a ver hoy día, vamos a hablar acerca de las lesiones. Las lesiones tienen que saber que son graves, leves y las lesiones son graves, lesiones leves y agresiones. Las faltas no las vamos a ver porque hablamos de las faltas no son delitos y están en el libro tercero, solamente vamos a hablar del libro segundo. Es muy importante, chicos, que se acuerden los artículos en donde están cada
cada cosita. Por ejemplo, lesiones graves, artículo 121, lesiones leves, artículo 122, y agresiones, artículo 122b. Ahora, nosotros, cómo vemos las lesiones es muy diferente a cómo lo ven los abogados, por ejemplo. Nosotros vamos a ver las lesiones como una solución de continuidad, ¿verdad? Porque somos médicos y vamos a describirlo de esa manera. Pero, por ejemplo, si a un abogado le hablas de una lesión, él va a decir, ah, una lesión, esto es un delito. ¿Me entienden? Vamos a ver de diferente manera cada cosita. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Nosotros cuando hagamos nuestro certificado médico, cuando plasmemos toda nuestra investigación, no vamos a poner, estamos observando una lesión grave. No, porque estamos hablando, lesión grave es un delito. ¿Y quiénes son las únicas personas que dicen si es un delito o no? Son los jueces, ¿verdad? Y nosotros no somos jueces, somos médicos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la descripción de la lesión grave. Por eso es muy importante saber las definiciones de cada uno, ¿ya? Porque al momento de saber la definición, estamos poniéndolo en escrito en nuestra hoja, en nuestro certificado, ¿ya? Para poder apoyar a la investigación. Y no estamos poniendo ya diagnósticos, por así decirlo, ¿ya? No vamos a poner el delito en sí, ¿ya? Ellos van a saber que al momento de nosotros poner un ejemplo, al momento de hablar de lesiones graves, vamos a ver ahorita, justo en la siguiente diapositiva, cuáles son las características de las lesiones graves, ¿ya? La mayoría son que ponen en peligro inminente la vida de la persona, que hay mutilaciones, que hay desfiguraciones, cosas bastante graves, ¿no? Lesiones graves. Entonces, nosotros vamos a poner en el certificado la persona ha sufrido peligro inminente de la vida. Entonces, la persona que lea esta investigación que es el fiscal, simplemente lo va a anotar, va a hacer su investigación y el juez, al momento de leer esto, va a decir, ah, ya, esa es la definición clarísima de una lesión grave. Entonces, el juez es el que va a decir si es un delito o no es un delito. Espero que esto quede claro porque, para que no haya eh, para que no escriban mal en su certificado y hagan otra cosa, ¿me entienden? Vamos a ver, siguiente diapositiva. Acá está, chicos, los que yo les hablé de las lesiones graves. Es muy importante que se aprendan los artículos, por favor. Está en el artículo 121 del Código Penal, ¿ya? La definición de la lesión grave es que causa a otro, o sea, una persona que causa a otra persona, un daño grave en el cuerpo o en la salud física mental, ¿ya? Esa es la definición. Y las características de las lesiones graves son que ponen en peligro inminente la vida de la víctima, que es lo que le mencioné, que también mutilan un miembro o un órgano principal del cuerpo. Si dejan a la persona incapacitada o si la dejan inválida o con alguna anomalía psíquica permanente, o también la desfiguran de manera grave y permanente. La clave es grave y permanente, ¿ya? Si eso les ponen en un examen grave y permanente, lesiones graves. Ahora, lo que ustedes, bueno, esto es lo que ustedes van a poner en su hoja, ¿ya? Al momento de escribir. Pero lo que se tiene que aprender para el examen, chicos, acuérdense, es esto, lo rojito, que una lesión grave siempre va a requerir 20 o más días de asistencia facultativa o descanso médico legal, ¿ya? Va a requerir 20 o más días, porque esa es la clave para su examen, para que lo puedan distinguir, o si les ponen en alguna cosita ahí. Porque la única manera de diferenciar lesiones leves, graves y agresiones es los días de asistencia médica, asistencia facultativa o descanso médico legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque las lesiones graves van a requerir de 20 a más días, ¿ya? Las lesiones leves van a requerir menos de 20, pero más de 10 días, y las lesiones graves las agresiones, digo, en general, agresiones, van a requerir menos de 10 días, ¿ya? Esa es la clave. De todas maneras, lo voy a mencionar ahorita. Cuando hablé en lesiones graves de anomalías psíquicas permanente, acá todo está especificado, chicos. Acá todo está especificado. Acá menciona afectación psicológica que puede ser por que haya sido obligado a presenciar un homicidio, una lesión, una violación, ¿ya? Y se haya podido evitar este hecho, es una lesión grave, ¿ya? Ahora sí, con las lesiones leves,
Las lesiones leves están en el artículo 122, acá están, lesiones leves. 122 y las agresiones están en el 122B. Las agresiones, chicos, antes no eran considerados delitos, ¿ya? Estaban en el grupo, en el libro tercero, en las faltas. Pero debido a que eh, hubo bastantes agresiones contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, es por eso que se hizo esta modificación. Acá vamos a ver, ley que modifica el Código Penal y Código de Niños y Adolescentes. Es porque hubo bastantes agresiones eh, contra las mujeres y contra el grupo familiar y que simplemente eran consideradas faltas y pagaban multa o hacían servicio a la comunidad o no hacían nada. Entonces no era considerado un delito. Pero ahora sí las agresiones están consideradas como delito. Y lo que se tienen que acordar acá, o sea, esto lo van a leer de todas maneras, les voy a pasar la diapositiva para que lo lean muy detenimiento, pero a grosso modo, ya, lo que se tiene que acordar, lesiones graves de 20 a más días de asistencia facultativa o descanso médico legal. Lesiones leves, menos de 20, pero más de 10 días de descanso médico o asistencia facultativa. Y los que es agresiones es menos de 10 días, ¿ya? Menos de 10 días de asistencia facultativa o descanso médico legal. Acá está, ¿ves? Requiera menos de 10 días. Acá está todo, chicos. De verdad que en el Código Penal bastante muy detallado, ¿ya? Entonces, esto, no olvidar, chicos, ya se lo repetí bastantes veces, que es lesiones graves, más de 20 días, bueno, mayor o igual a 20 días, lesiones leves, más de 10, pero menos de 20, y agresiones menos de 10, ¿ya? Entonces, hablando de asistencia facultativa y descanso médico legal, tenemos que saber qué significa cada uno, ¿ya? ¿O alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es cada uno? No, ya, no importa, acá vamos a aprender todo. Eh, los días de asistencia facultativa, lo que va a haber son, o sea, asistencia facultativa viene del número de veces que será evaluado el paciente, ya por un médico. Es decir, el paciente tiene que, cuando sufre un traumatismo, necesita primero su diagnóstico, ¿verdad? De ahí necesita su tratamiento y de ahí necesita la vigilancia, ¿no? Para ver si hay alguna complicación. Entonces, lo que es asistencia facultativa, es todo ese proceso. Es el número de veces que requiere la persona ser evaluada por el médico, nada más. ¿Ya? Todo lo demás ustedes lo pueden leer. Todo esto, chicos, ya les he pasado, por si acaso, está en la guía de valoración integral ya del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que les he pasado por WhatsApp. Todo está ahí, eso es lo que está plasmado ahí como definición. Pero para que ustedes se acuerden, es el número de veces que la persona va a requerir ir al médico, ¿ok? Todo su diagnóstico, tratamiento, vigilancia, posibles complicaciones, todo eso. La diferencia con el descanso médico es que el descanso médico, después de que se haya hecho todo el diagnóstico, el tratamiento, todo, nosotros tenemos dos fases, ¿ya? Tenemos fases de reparación biológica primaria y reparación biológica tardía, que es ya cuando se supone que sanamos todo. ¿Ya? Lo que se basan acá para la definición es el tiempo aproximado que va a requerir una lesión lograr su reparación biológica primaria, ¿ya? Nosotros no tenemos que saber exactamente cuántos días, ¿no? Hay, pero lo que sí es que ya te viene en la guía, en las guías que les pasé, ya está estipulado, ¿me entienden? No es que ustedes van a decir cuántos días le conviene a una persona o no, ya, todo está estipulado, todo ya está parametrado en la guía y ahí les van a decir cuántos días de reparación biológica primaria necesita esa lesión, ¿ya? Que de todas maneras lo vamos a ver más adelante. Y que, bueno, esto de acá, el descanso médico legal, es lo que va a ayudar a la tipificación jurídica de la lesión, ¿ya? ¿Se acuerdan que les mencioné? Lesiones graves, lesiones leves, agresiones, ya, eso es lo que va a ayudar para que se pueda establecer cada una. Espero que se haya entendido esta parte. Ya, chicos, hasta acá, hasta aquí, ¿hay alguna duda?
porque vamos a pasar al análisis de las lesiones y es una parte un poquito densa. Así que, ¿hasta acá hay alguna duda? No, ya. Proseguimos entonces. Ya. Esta parte es un poco larga, chicos, la verdad, pero es algo que ya saben, así que simplemente va a ser un recordaris, ¿ya? Para hacer el análisis y la interpretación de lesiones corporales, tenemos que tomar ciertos puntos, ¿ya? Primero tenemos que saber si es que hay una existencia de una lesión traumática, ¿ya? Porque puede ser que las personas vengan a que les hagan su examen médico y sea parte, esa lesión que tengan sea parte de una patología. Por ejemplo, eh, ponemos un caso ya de una paciente que va al médico legista porque le ha salido una erupción en el labio. Entonces piensan de que como ha estado en una pelea, por ejemplo, entonces esa lesión puede ser causa de una lesión traumática. Pero viendo bien, analizamos la situación, vemos de que no es una lesión traumática, eso es herpes labial y la persona no lo sabe. Entonces se le pone ahí. ¿Ya? Se le pone las características poniendo el diagnóstico. ¿Ya? Ahí sí ponemos el diagnóstico porque nosotros somos médicos y sabemos de las cosas. Es nuestro tema, el diagnóstico. Pero si es una lesión traumática, solamente describimos la lesión traumática y no le ponemos que es una lesión leve, lesión grave. Ahí, ¿me entienden esa parte? Ya. Entonces, luego de ver si fue traumático o no fue traumático, tenemos que hacer la denominación de la lesión. Si fue una equimosis, si fue un hematoma, si fue un equimoma, si es un equimosis petequial, si fue un corte, fue una herida punzante. ¿Me entienden? Ahorita lo vamos a ver todo eso. Si hay una lesión reciente o antigua. Acá voy a hacer un pare porque nosotros, claro está que tenemos que identificar si es una lesión reciente o antigua, pero nosotros solamente podemos describir la lesión si es que es una lesión reciente. Me refiero a que un paciente viene con varias heridas en el cuerpo, varios cortes, por ejemplo, ¿ya? Entonces vemos que hay unos cortes que han sido recientes y unos cortes que ya están cicatrizados. Entonces las lesiones cicatriciales solamente lo ponemos tal cual. Ya hubo, no sé, cinco cortes, ¿ya? Previos que ya están cicatrizados de tamaño de 5 centímetros de largo, ¿ya? Algo así en, en la cara anterior del tercio medio del antebrazo. ¿Ya? Ponemos todo eso. Pero lo único que se van a basar para hacer la investigación es en las lesiones recientes. Entonces nosotros tenemos que poner hincapié en las lesiones recientes. Ya es lo que nosotros tenemos que ser bastante observadores. Porque las lesiones antiguas no hay nada que hacer. ¿Ya? Las lesiones recientes es lo que va a ayudar a la investigación. Ahora, vamos a ver que hay varios agentes que van a causar, pueden ser, como ya hemos visto varios ejemplos en las noticias, pueden ser cuchillos, pueden ser destornilladores, e incluso rocas, no sé. Vamos a ver cuál ha sido el causante de la lesión, si es que ha sido por arma de fuego o arma blanca, ¿ya? Y de todas maneras, cada uno tiene sus características. No los vamos a ver todos ahora, chicos, porque es bastante, de verdad. Como habrán visto, creo que son más de 400 páginas de la guía de valoración integral, son bastantes. Por eso digo que lo lean con tiempo, chicos. Léanlo con tiempo, por favor. Porque si no, se les va a juntar todo y esto, mucha información todo al mismo tiempo, lo van a aprender solamente de paporreta y no les va a servir para la vida. Tenemos que ver si hay signos de atención médica previa, ¿ya? Si es que el paciente ha ido a un hospital antes de hacerse su examen médico forense, ¿ya? Y poner todos los datos ahí. Y si es que la lesión ha sido antemortem o postmortem, ¿ya? Antemortem es que las lesiones han sido cuando la persona aún estaba viva, ¿ya? Antes de morir. Y postmortem es que las lesiones han sido hechas después de que la persona haya muerto, ¿ya? Algunas recomendaciones que les pongo es que los que les mencioné, existencia de una lesión traumática, tenemos que descartarse de lesiones patológicas en la piel o mucosas,
Descartar lesiones inflamatorias oculares, puede ser una conjuntivitis y piensen que le han golpeado el ojo, ¿no? ¿Ya? No denominar equimosis a los hematomas, ahora vamos a saber la diferencia más adelante. Tener en cuenta que mientras más compromiso vascular, mayor tiempo de incapacidad o descanso, eso lo vamos a ver de todas maneras en la valoración, que de ahí se van a dar cuenta. Que mientras más sea el compromiso traumático, más días de incapacidad o descanso médico le dan. ¿Ya? Y las coloraciones de las lesiones son útiles para determinar la cronología. Hay unas personas que, por ejemplo, han habido varios casos, ¿no? Por ejemplo, una señora que quería denunciar a su esposo por maltrato. Y la señora tenía un moretón, bueno, no un moretón, ahora vamos a ver que la palabra no es moretón, es equimosis, pero en términos coloquiales, ya. La señora dice que tiene un moretón en la pierna que su esposo le ha maltratado. Y vemos que este moretón ya es de color más o menos morado, pero ya como si hubiera pasado varios días, ¿me entienden? Sí o no que cuando uno se golpea, normalmente se pone un poco verde y de ahí se pone, no, primero se pone rojo y de ahí se pone medio verdoso y de ahí se pone medio morado y ya poco a poco empieza a bajar la decoloración del morado y ya sabemos que han pasado varios días. Entonces la señora dice que el esposo le había pegado y vemos que ese moretón ya tiene varios días. Entonces, simplemente, nosotros no podemos juzgar, claro está, no podemos juzgar. Simplemente ponemos ahí, ¿ya? Lesión equimótica de tanto por tanto, 3 por 4 centímetros, ¿ya? Que de coloración tal. Tenemos que describir las lesiones tal cual y ya el fiscal va a investigar eso y leyendo va a decir, bueno, esta lesión no ha sido cometida por el esposo en ese momento. Obviamente la señora está tratando de inculpar al señor y al final resultaba que la señora se había caído y que estaba tratando de culpar a su esposo porque su esposo la había engañado. O sea, hay miles de casos, chicos. Entonces, nosotros tenemos que simplemente observar, apuntar todo lo que vemos, ¿ya? Y no dejarnos llevar por las historias que nos cuentan los pacientes, ¿ya? Algunas pueden ser verdad y otras pueden ser mentira. Entonces, todo tiene que ser de forma objetiva. Ahora, seguimos. Ya. Ahora sí, chicos, de verdad, ninguna pregunta, porque esta parte son bastantes diapositivas, así que vamos a seguirlas. ¿Preguntas? Romina, mira, hay algo Sí, dime. que no me quedó muy claro. Ujú. O sea, si, digamos, la persona murió por un disparo, ¿no? Ah, Y ya yo encuentro el cadáver, tengo que describir todo. ¿Puedo ujú. decir agujero de bala, digamos, o no? ¿O solo Mm, tengo que describir la lesión, qué sé yo, pues no, agujero en tal parte del cuerpo, con bordes así, que no sé qué, y si, digamos, se va para el otro lado, o sea, traspasa todo el cuerpo, tengo que decir que hay otro agujero de salida, qué sé yo, o solo Exactamente. escribo eso, Exactamente. Todo lo que me acabas de decir, eso es lo que tienes que poner. Porque pero ahora, nada de agujero de bala. o sea, tú puedes poner probable, ¿ya? Ujú, Siempre, nunca determines, ¿no? Nunca es como que digas, esto fue hecho por una pistola o un revólver, no. ajá, Eso lo ujú. hace la investigación. Pero tú puedes poner, es probable lesión hecha por arma de fuego, ¿ya? No, no Ah, determines, nunca. claro. Porque es como que a veces, no sé cómo será en provincia ya, la verdad es que no sé, pero según lo que nos mencionó el doctor, es que a veces Ujú. no podemos como que ayudar, pero ellos no quieren, entonces ellos ya saben hacer su investigación y no quieren que nosotros nos metamos. Así que simplemente hay que decir todo lo que tú me has Ajá. dicho ya, describir exactamente la lesión. Ahora, si es que pasa, ahora vamos a ver si es que solamente se ve un orificio de entrada, vamos a ver Ujú, que es penetrante, ¿ya? La palabra es penetrante. Y si es que pasa, ¿ya? O sea, entra por acá y sale por otro lado, es ujú. perforante, ¿ya? Ahora, de todas maneras, vemos esas palabritas, pero lo que tú me has dicho está muy bien.
Ya, gracias, Romina. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, ya. Entonces ahora sí vemos la clasificación médico-legal de las lesiones corporales según el agente causante, ¿ya? Yo sé que las diapositivas a veces están un poco cargadas, pero es porque de verdad quiero que se aprendan las definiciones, porque eso es lo que le van a tomar. Y aparte que tienen que saber bien las definiciones para, uno, enfrentarnos al mundo, ¿ya? Y saber y demostrar que nosotros sabemos, ¿ya? Demostrar que nosotros sabemos lo que estamos hablando. Y también porque les van a venir en ese examen, chicos, acuérdense de mí. Pero bueno, ahora sí, continuamos. La clasificación médico-legal de las lesiones corporales. Primero vamos a hablar de las lesiones por agente contuso, ¿ya? Cuando hablamos de lesiones contusas, pueden ser hechas por un mecanismo, ya bastante simples, o pueden ser ocasionadas por varios mecanismos. Cuando es acerca de un mecanismo, puede ser que haya sufrido una herida, una lesión de continuidad, con solución de continuidad y que no haya ninguna solución de continuidad, ¿ya? Dentro de las contusiones sin solución de continuidad, vamos a hablar de eritema, tumefacción, equimosis. También dentro de equimosis vemos petequia, sugilación, equimoma, el hematoma, los derrames de serosidad y derrames cavitarios, ¿ya? Acá en esta clase vamos a hablar solamente de estos de acá, hasta hematoma. Pero los derrames de serosidad y derrames cavitarios lo he metido, pero están en su guía de valoración integral, ya ahí lo tienen que leer. No se olviden de leerlos, chicos, por si acaso. Pero eso es lo que más toman, ya, eso es lo que más toman. Dentro de contusiones con solución de continuidad, es decir, ha habido una herida, puede ser erosiones, escoraciones o heridas contusas, ¿ya? Y luego, si está ocasionado por más de un mecanismo, vamos a ver las mordeduras, que pueden ser humanas o animales, aplastamiento, atracción, arrancamiento, amputación, las caídas, precipitación y sucesos de tránsito. Estas tres últimas están en su guía de valoración, no las vamos a tocar hoy día, ¿ya? No es que estas sean las más comunes, la verdad es que incluso los sucesos de tránsito son más comunes, pero los que más se toman en los exámenes son las primeras, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero la definición, como siempre, de lesiones contusas, ¿ya? Son lesiones producidas por la acción violenta sobre el cuerpo por agentes que tienen superficie y bordes romos de consistencia dura o flexible y que tienen masa, ¿ya? Es decir, un objeto de bordes romos, ¿ya? Flexibles, que haya sufrido una acción violenta hacia el cuerpo, ¿ya? Es, por ejemplo, incluso este es una silicona que puede ser tirada hacia otra persona y le causa una lesión contusa, ¿ya? Ya. Las lesiones contusas son dadas por bastantes mecanismos, ¿ya? Pueden ser mecanismos directos, esto lo saqué de su guía, y mecanismos indirectos, ¿ya? Los mecanismos directos es que has hecho la acción directamente sobre el cuerpo, ¿ya? Y el mecanismo indirecto es que es muy posible de que más sucede esto en accidentes de tránsito, cuando hay un lugar de impacto, por ejemplo, un carro viene ya a toda velocidad y choca contra una persona, normalmente la persona, o sea, tiene lesiones en la zona que le ha golpeado el carro, pero la persona vuela, ¿sí o no? Entonces, el momento de volar cae hacia otra superficie y ahí está teniendo otra lesión. Esta es una lesión indirecta, ¿ya? Dentro de los mecanismos directos tenemos el mecanismo de percusión. Percusión, más que todo, es cuando haces una acción sobre el cuerpo, ¿ya? Es una acción, un agente contundente, por ejemplo, el puño que le está dando a la cara de otra persona. Es una acción directa, ¿ya? Que están golpeando. Luego, presión, por ejemplo, acá tenemos el carro, ¿ya? Que es un agente que, o sea, tenemos mi brazo ya, que está haciendo presión, una fuerza tangencial, ya, en el cuerpo, sobre el cuerpo. Por ejemplo, acá está aplastando, ya, haciendo presión sobre el cuerpo de la persona que falleció. Tenemos el flix, que es básicamente cuando arrastras, ¿ya? Cuando estás arrastrando.
por ejemplo, cuando hay accidentes de carros y las personas se quedan atoradas en el carro, ¿han visto esas partes? Entonces lo arrastran contra la vereda y les dejan como unas escoriaciones horribles en la piel. Eso es fricción, por fricción. Luego tenemos tracción. Acá les he puesto algo muy común, que es cuando a los niñitos, ya cuando son, no sé si han llevado traumato, creo. Yo creo que sí. Cuando los niñitos los jalan así, o sea, por ejemplo, están agarrando los padres de familia acá un brazo y el otro brazo, entonces están jalándoles y jalan en la misma, o sea, la fuerza está dada en la misma dirección que el brazo, ya, pero es una fuerza externa, más fuerte. Entonces lo que hacen es ¡plup! Una luxación, ¿ya? Entonces eso es por tracción, están traccionando el brazo, en este caso, del niñito. Y luego esta contorsión, que todo el mundo sabe, que es varios mecanismos, ¿no? Puede ser una en espiral, puede ser cuando estamos caminando también, ¿ya? Y nos doblamos el pie, eso es por torsión, ¿ya? Y el mecanismo indirecto, bueno, ya les expliqué, chicos, que es una lesión que no está causada por el mismo traumatismo, sino por el contragolpe, por así decirlo, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver la definición de cada uno. Es un poco largo ahora. Aún creo que vamos por la mitad, ¿ya? Las lesiones contusas simples, les mencioné que hay sin solución de continuidad, ¿ya? Tenemos primero el eritema y la tumefacción. Todos hemos visto un eritema. Normalmente en el campo médico lo que más se ve son las dermatitis, ¿no? También, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no? El en mariposa. Lo que tenemos que saber es que la piel tiene capas, ¿sí o no? Tiene la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿ya? La epidermis no es vascularizada, chicos, es avascular. La dermis está llena de capilares y la hipodermis es donde están los vasos grandes, ¿sí o no? Entonces, partiendo de eso, sabemos de que el eritema se va a producir en la epidermis. Es bastante superficial, chicos. Acuérdense, una lesión contusa simple, superficial. Y dice caracterizada por congestión vascular, claro. Pero es más que todo cuando, por ejemplo, hay rozamientos o cuando te dan una cachetada, se te queda un poco rojo, ¿sí o no? Pero no hasta llegar, no hasta que se ponga morado, simplemente se pone rojito. Entonces, eso es un eritema, por ejemplo, ¿ya? Para que se acuerden. Y sí, chicos, tienen que diferenciarlo. Acá, más que todo, saber diferenciar entre lo patológico y lo traumático. Porque, por ejemplo, tenemos el eritema en pañal, o por ejemplo tenemos intoxicaciones, ¿ya? Tenemos también dermatitis por contacto, dermatitis atópica, ¿ya? Tenemos que saber eso diferenciar. Ahora, tumefacción, acuérdense, duro, ¿ya? Duro, aumento de volumen, se pone tumefacto, como un tumor, ¿ya? Vemos acá la mano súper hinchada, aumento de volumen, tumefacción. Ahora, los equimosis, bueno, la equimosis es el moretón, básicamente, chicos, ¿ya? Acuérdense, moretón, no le digan moretón, díganle equimosis, ¿ya? Para sonar más técnicos. Es una lesión contusa simple, ya que no, bueno, ven que no hay heridas, no hay solución de continuidad, ¿ya? Y lo que más se ve es en la capa superficial de la piel, pero como ya está moreteado, probablemente haya sido en la dermis superficial, ¿ya? Es bastante superficial. No vemos, eh, si fuera más profundo, ¿ya? La palabra no es equimosis. La palabra sería hematoma, ¿ya? Hematoma, es más profundo. Y también una diferencia entre la equimosis y el hematoma es que en el hematoma normalmente hay un relieve, ¿ya? Es un relieve porque hay como una coagulación de sangre ahí. Entonces es un relieve, tú lo palpas, al momento de palparlo sientes cómo se mueve. En cambio, la equimosis no lo sientes, es simplemente el moretón, ¿ya? Y dentro de la equimosis vamos a ver varias cosas. Vamos a ver las petequias, que es esto, puntitos, 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 petequias, ¿ya? La sugilación es por mecanismo de succión, chicos, los chupetones. Chupetones son sugilación. Normalmente esto se ve en los delitos contra la libertad sexual. Los violadores tienden a hacer esas cosas también. Entonces, los chupetones, acuérdense, sugilación, esto de acá. Y equimomas
es una equimosis. Por ejemplo, vemos esta equimosis, es pequeña, ¿no? Pero si es más grande, ya es un equimoma, ¿ya? Y equimosis más tumefacción, o sea, si está rojo y está duro, es un equimoma, ¿ya? Entonces, el hematoma, como ya mencioné, es más profundo, ¿ya? Son planos más profundos. Y cuando tú lo palpas, se siente, ¿ya? Tú lo vas a sentir que se mueve un poquito y probablemente tengas que debridarlo, ¿ya? Porque está ahí la sangre coagulada, se va a coagular y todo lo que es se puede infectar incluso. Entonces tú lo tienes que drenar, ¿ya? No todos, obviamente, pero si tú lo ves enorme, ¿no? Que ahí necesite un poco de ayudita, ya, ahí lo drenas. Ahora, lesiones contusas simples con solución de continuidad, es decir, con heridas, ¿ya? Tenemos la escoriación y la erosión. ¿Cuál es la diferencia? Los dos, hay que acordarse, escoriación y erosión, los dos son, primero, lesiones contusas simples, ¿ya? Que normalmente es por fricción, ¿ya? Acuérdense, es por el mecanismo de fricción, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La escoriación es en la piel y la erosión es en las mucosas. Acuérdense de eso, ¿ya? Escoriación, piel y erosión, mucosas, ¿ya? La escoriación, hay un nombrecito que tienen que acordarse, que cuando te arañan, acuérdate, los arañazos, así, ese arañazo, obviamente le vas a poner escoriación, ¿ya? Porque no le vas a poner, tuvo un arañazo, no chicos, no, no le pongan así. Tienen que ponerle escoriación unguial, ¿ya? Escoriación unguial, esa es la palabra. También pueden ser llamados estigmas unguiales, si les ponen otros nombres, estigmas unguiales o escoriaciones unguiales. Acuérdense de esos nombres porque son bastante comunes, la verdad, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienen peleas entre noviecitos, la chica, ¡fa!, le mete un arañazo, ya, y te denuncian, lamentablemente, entonces eso sería una escoriación unguial, ¿ya? Erosiones, acá acuérdense de que tienen que también diferenciarlo con patologías, chicos, ¿ya? Porque puede ser de que sea por ejemplo, incluso cuando te salen algo tan simple como nafta, ¿ya? También pueden decir que esto es por trauma y no, es por un nafta normal, ¿ya? Para diferenciarlo de las patologías, puede ser, este, eh, a ver, ¿cómo ocurre esto más que todo? Ya les dije que por fricción, normalmente cuando te meten a veces un puñetazo, raspa con los dientes o con las encías y te deja ahí la erosión, ¿ya? Pero normalmente ves el traumatismo. Si es que no ves el traumatismo, empiezas a indagar en la historia clínica y puede ser que ahí encuentres algunos datos, ¿ya? Son tips. Ya, tenemos las heridas contusas. Acá vamos a comenzar, chicos, con las características. Esto de acá, las características se las voy a poner así porque de verdad les van a tomar, sí o sí, en pasitos, en los exámenes, en todos lugares, les van a tomar esto. Las heridas contusas, ¿ya? Vamos a ver heridas, solución de continuidad, acuérdense, todo lo que sea herida, solución de continuidad, ¿ya? Por objetos contusos, obviamente. Y las características, vamos a ver, mira, esta herida está en la cara dorsal de la mano, ¿sí o no? Entonces vamos a poner la ubicación, vamos a poner el tamaño, ya por ejemplo acá puede ser que sea, obviamente vamos a tener un medidor, una regla, lo medimos nada más, así le pedimos, señor, le vamos a medir su herida, ya, pones tu reglita, ahí lo mides, por ejemplo acá dice 5 centímetros, ya, 5 centímetros por 2 centímetros, le pones ahí, y le pones las características. Vamos a ver, bordes evertidos, ¿sí? Bordes evertidos hacia afuera, invertidos hacia adentro, ¿ya? Evertidos, están salidos. Bordes evertidos e irregulares. Vemos acá como si lo hubieran machucado todo. Paredes y lecho irregular. Claro que sí, no ves los bordes, ¿sí o no? No ves los bordes, paredes irregulares, ¿ya? Y lecho es lo de adentro que está totalmente irregular, chicos. Mira cómo está horrible. Y luego presencia de puentes dérmicos. Puentes dérmicos es que, por ejemplo, cuando tú, acá lo vemos, que vemos la solución de continuidad, la herida acá, y luego vemos
pielcita, ¿sí o no? Pielcita y de ahí otra herida y de ahí pielcita y de ahí otra herida, ¿sí o no? Entonces, esos son los de acá, las pielcitas que vemos unidas son puentes dérmicos. Y incluso puede estar asociada a otro tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, acuérdense de las características, por favor. Bordes evertidos, paredes irregulares, puentes dérmicos, ¿ya? Heridas contusas. Ahora, tenemos todo lo que hemos visto, chicos, es simple, ¿ya? ¿Por qué es simple? Porque está ocasionado por un solo mecanismo, una sola cosa. Y ahora, las lesiones contusas complejas, por más que las mordeduras hayan sido ocasionadas por una sola cosa, es, es bastante grave porque utiliza varios mecanismos, ¿ya? Por ejemplo, primero, cuando te muerden, te agarran. Ahí están haciendo presión, ¿sí o no? Entonces, cuando te muerden muy fuerte y jalan, están haciendo tracción, ¿sí o no? Presión, tracción. Entonces ya están incluyendo dos mecanismos. Entonces, cuando incluyen dos mecanismos, es complejo, ¿ya? En mordeduras, lo que se tienen que acordar es que tienen que diferenciarlo de la mordedura humana y la mordedura por animal, ¿ya? Por ejemplo, esto es de un perrito, ¿ya? Es una mordedura por perrito. ¿Por qué? Porque los perritos, no sé si han visto, tienen colmillitos y sus dientes son filuditos. Entonces, vemos puntitos, 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 puntitos. En cambio, los dientes humanos, normalmente vamos a ver la arcada dentaria. Entonces, eso es lo que tenemos que escribir. Se ve la arcada dentaria. Acuérdense ese nombre, chicos. ¿Ya? Y también vemos equimosis. Bueno, esto ya es un equimoma, ¿ya? Porque probablemente esté duro también. Y acompañado, podemos, acompañado de equimosis o equimoma, ¿no? Alrededor y dentro de la herida, ¿ya? Arcada dentaria, no se olviden, ¿ya? Bueno, tenemos el aplastamiento. Sabemos de que cuando aplastamos, ya, por ejemplo, acá me están aplastando con la silicona y lo estoy aplastando contra la mesa. Entonces hay dos fuerzas que están ahí. Son dos mecanismos, ¿sí o no? Dos mecanismos de prensión, ya que están ahí sometiendo. Eso es el aplazamiento. Por ejemplo, acá tenemos esto es la parte superior de la tibia y el peroné por debajo de la rótula. Acá hay un aplazamiento terrible, terrible, chicos. Y la tricción también es parecido al aplastamiento, ¿ya? Pero es por más de un mecanismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando a ti te aplastan, es solo un mecanismo contra el piso, ¿sí o no? Pero la tricción, por ejemplo, acá a esta persona, no sé, no sé, por ejemplo, si es que haya sido un carro, ¿ya? No sé si haya sido un carro, pero vemos que hay varias partes del cráneo o de la calota que han sido aplastadas, ¿sí o no? Entonces vemos esta parte de acá, vemos esta parte de acá, e incluso por acá, y vemos incluso el cerebro por acá, chicos, ¿ves? Y vemos acá también que ha sufrido otras lesiones por el cuello, bueno, no se ve más, pero está totalmente deformado, ¿sí o no? Entonces, eso es tricción. Normalmente son por acciones violentas. No creo que haya sido un carro, ya probablemente haya sido una persona a la que le haya hecho esto con algún objeto. Entonces, eh, ¿por qué? Porque acá se ve más hundimiento que en otras partes, ¿no? Entonces parece como si le hubieran hecho así. Y como son varias veces, son varios mecanismos por acción violenta, ¿ya? Acuérdense, si vemos una acción violenta emitida por otra persona más que todo, ¿ya? Y va a incluir varias cosas, va a incluir presión, va a incluir que lo jalen, tracción, o que incluso cuando o sea, lo desnucas, ¿no? Es torsión, entonces, varios mecanismos, chicos, eso es atricción. El conjunto de mecanismos horrorosos, eso es atricción. En cambio, aplastamiento, nada más, uno. ¿Ya? Ya. Ahora, tenemos, todo esto es complejo, acuérdense, complejo. Arrancamiento, ¿ya? Arrancamiento es cuando hay una tracción violenta, ¿ya? Imagínense
¿te acuerdan el ejemplo del bebito que estaba así? Imagínense que hayan tenido que correr, Entonces el papá, de casualidad, jale, pero de una manera súper, súper, súper violenta y que todo el brazo se le desprenda. ¿Ya? Eso es arrancamiento. ¿Ya? Una acción violenta de tracción, cuando es un desprendimiento del cuerpo. En cambio, amputación, la diferencia de arrancamiento y amputación es por cómo se haya determinado el trauma, ¿me entienden? O sea, arrancamiento es por una acción que una persona hace de tracción. En cambio, la amputación es por un agente filudo, ¿ya? Imaginen, bueno, acá tengo un termómetro, ¿ya? Pero imaginemos que es una cuchilla. Entonces, hacen un corte limpio a mi dedo, me saca mi dedo, ¿ya? Pero en cambio, si lo jala hasta sacar mi dedo, ese es un arrancamiento. Si lo cortan, amputación, ¿ya? Las heridas por colgajo son desprendimiento parcial. A veces cuando te cortan así, te cortan y te queda como una lapa ahí colgada, eso es un colgajo, ya un pedículo, porque aún está adherido a tu piel. Y, por ejemplo, acá, ¿ves? Vemos el colgajo, acá ya lo cosieron, pero esa es herida a colgajo, ¿ya? Cuando queda ahí la piel. Ya, chicos, ahora vamos a pasar todo lo que hemos visto, ya, es lesiones por agente contuso, ¿ya? Ahora vamos a ver las lesiones por punta o filo, ¿ya? Tenemos toda esta clasificación, ¿ya? Toda esta clasificación por armas de fuego, por agentes físicos, como quemaduras, por electricidad, por radiación, lesiones por agentes químicos o por biológicos, ¿no? Todo eso está en su guía, ¿ya? Porque es bastante, chicos. No lo vamos a ver todo ahora, porque si no la clase duraría 3 horas. Así que esta parte de acá la tienen que leer, ¿ya? Y la parte de proyectil de armas de fuego, no se preocupen, la vamos a ver en una clase de balística, que creo que es después de su examen, creo que es para el final, pero de todas maneras les voy adelantando que esto lo vamos a ver más adelante. Y solamente vamos a hablar de los agentes de arma blanca, ¿ya? Que van a ser cortante, punzante, punzo cortante y contuso cortante, ¿ya? Y acá es lo que le mencioné cuando me preguntaron penetrante, perforante, ¿ya? Heridas por agente con punta y o filo, ¿ya? Tenemos acá, vuelvo a repetir, tiene que aprenderse las características, esto les van a tomar, sí o sí, chicos, sí o sí. Heridas cortantes, ¿ya? Todo lo que sea heridas, acuérdense, solución de continuidad, así hasta el cansancio. Las heridas cortantes, como vamos a ver, primero tienen los bordes invertidos irregulares. Vamos a ver que es un corte limpio, ¿no? Es una línea, chicos. Va a ser, mira, este es hecho por una Gillette, ¿ya? Bordes invertidos hacia adentro, ¿ya? O normalitos. Acuérdense, bordes normalitos o hacia adentro, invertidos. Irregulares, regulares. El otro, ¿se acuerdan que vimos era horroroso, que tenía como que no se veía dónde comenzaba y dónde terminaba? Irregular. Cambio, esto es regular. Paredes y lechos regulares. Vemos acá las paredes, regulares, regulares. ¿Ya? No presencia de puentes dérmicos. Es un corte limpio, chicos. Corte limpio. ¿Ya? Y esto es importante. Presentan en sus extremos una cola de entrada, que es esta. Si vemos, acá es donde ha empezado, no acá. ¿Ya? Acá ha empezado. Una cola de entrada bastante corta, profunda, se pone profunda, 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 y luego tiene una salida superficial, ¿no? Y es bastante larga, mira. Vemos acá que continúa, ¿ya? O sea, cuando tú cortas, tú, sí o no que haces presión, y luego arrastras, y luego sacas. Entonces, cuando tú haces presión, normalmente la entrada es un poco más pequeña, porque es bastante puntiagudo, ¿sí o no? Presión, 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 y empiezas a cortar, 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 y cuando sacas, va yendo poco a poco a la salida superficial de la piel. Entonces vas a sentir que la colita va a ser un poco más larga, ¿sí o no? Y bueno, esas son las heridas cortantes, ¿ya? Eso se tienen que acordar.
Heridas punzantes, punzantes. Punto. Punzantes de punto, ¿ya? Orificio. Orificio de entrada puntiforme, un puntito, ¿ven? Acá le he metido un cuchillo probablemente. Y acá vemos una aguja, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de estos de acá? El trayecto, esa es la diferencia. Vemos que el orificio es puntiforme, es ovalado, angulado, con rodete erosivo. ¿Qué es un rodete erosivo? Vamos a ver si puedo hacerle zoom. Ya. Vemos esta parte, chicos. Mira, acá está el punto, ¿sí o no? Este es el punto y vemos que al costado hay como una piel que se ha inflamado, ¿ya? Ese es el rodete erosivo. Ese es el rodete erosivo. Cuando mete y saca, si metes y sacas, al momento de sacar, jalas, ¿sí o no? Un poco, un poquito. Y eso se hincha y se irrita. Entonces, ese es el rodete erosivo, chicos. Tenemos que ver la dirección, el trayecto, el canal de penetración. Por ejemplo, esto es una herida punzante penetrante. Ya lo ponemos ahí, herida de tantos centímetros en la zona, ¿no? Abdominal, por ejemplo, ¿ya? Este es en uno de los flancos, ¿ya? Ponemos, si la persona está así, flanco izquierdo, ¿ya? Flanco izquierdo, de tanto por tanto, vamos a ponerle 2 por 3 centímetros, con un orificio de entrada puntiforme, ¿no? Con rodete erosivo, ¿ya? Que es una herida penetrante. En cambio, si vemos acá que acá le ha atravesado toda la aguja, o sea, tiene un orificio de entrada y tiene un orificio de salida, eso es perforante, perforante, ¿ya? A veces, por ejemplo, acá si sacaran la aguja, ¿ya? Vamos a saber qué ha sido, obviamente, porque como vemos, es el trayecto va a dibujar la forma del objeto, ¿sí o no? Por ejemplo, si es un lápiz, a veces deja rastros de carboncillo, ¿sí o no? Entonces ponemos acá rastros de carboncillo para ayudar a la investigación más que todo, chicos, ¿ya? Si es tenedores, vamos a ver 3 puntitos, ¿sí o no? 3 puntitos. Probablemente hecho por un tenedor, ¿ya? O si a veces las víctimas traen la cosa que les ha causado daño, por ejemplo, un desarmador en la cabeza, ¿ya? Un objeto punzante. Traen con su desarmador, ponemos acá, se encontró desarmador, ¿ya? ¿Ya? Todo tenemos que apuntarlo, acuérdense. Es por eso que es muy importante saber las características, para describirlas, ¿ya? Siguiente, ya. Esas son, chicos, las heridas punzocortantes, punzocortantes. A veces, cuando, por ejemplo, tenemos un destornillador, ¿ya? ¡Pah! Te clavan. A veces el destornillador, porque son unos desgraciados, te arrastran, ¿sí o no? O sea, el objeto que debería ser punzante así nomás, te lo arrastran. Entonces ya está causando más herida, más longitud. Entonces eso es un punzo cortante, ¿ya? Pueden ser causados cuchillos, todo lo que tenga filo, acuérdense. Cuchillos, tijeras, dagas, ¿ya? Cosas pequeñas que parecen puntiagudas y no lo son, eso, punzos cortantes. Las características, por ejemplo, esto vemos que no es puntiforme, chicos, ¿sí o no? Esto está hecho por un cuchillo probablemente, o una daga. Entonces, vemos que hay un orificio de entrada. Esto es una herida penetrante, ya no perforante, penetrante, que vemos que tiene un orificio en ojal. En ojal, ojal, acuérdense, como hoja, una hojita parece, ¿sí o no? O pececito también le dicen, ¿ya? Un pececito, porque acá aparece un pececito. ¿Ya? Así. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Ya. A ver, vamos a ver. Ay, Dios, mi pez más raro. Ya, ahí vemos, ¿ves? Ya, ahí, en pececito. Y también tenemos que ver la dirección, el trayecto y el canal de penetración, ¿ya? Y los contusos cortantes
Son objetos que tienen bastante volumen. Acuérdense de un hacha y un machete. Son grandes, ¿sí o no? Tienen volumen. Si es que tú le haces así, o le puedes cortar, o le haces así, le puedes ocasionar una contusión. Pero si eso lo haces más fuerte, incluso eso puede terminar dentro de tu cuerpo, ¿sí o no? Como el machete. O por ejemplo, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama este objeto, pero es como que tiene varias entradas. No sé si alguien lo reconoce, no sé si alguien lo reconoce, pero tiene como que una forma estrellada, como un arpón, algo así, como un arpón, chicos. Entonces, eso es un objeto grande y fuerte. Puede ocasionarte una contusión o si lo haces muy fuerte, ¿ya? Puede incluso penetrar en tu piel, como lo hizo acá, ¿ya? Y obviamente va a atacar todos los planos. Si es que solamente hace una herida superficial, hasta en la dermis, incluso la hipodermis, ¿ya? Pero hasta la dermis más que todo, acuérdense, es una herida contusa. Pero si ya va hasta los planos anatómicos profundos, por ejemplo acá ya le vemos el músculo profundo, entonces eso sería una herida contuso cortante, ¿ya? Acuérdense de eso. Ya chicos, ahora sí, ya vamos a terminar. No se me duerman, por favor. Esta es la última parte, que es, ¿se acuerdan que les dije que todo está estipulado? Todo ya está parametrado. Entonces, acá vamos a ver los días de asistencia facultativa. Espérate, voy a poner eso rojito. Los días de asistencia facultativa y los días de descanso médico legal que le corresponden a cada uno. Por ejemplo, heridas en la mucosa oral, que eran, ¿qué eran chicos? Acuérdense, heridas en la mucosa oral. Erosión. Erosiones, ya. Erosiones, 2 días de asistencia facultativa y 7 días de descanso médico legal. Es decir, para diagnosticar y para tratar, 2 días nada más. Y de descanso médico legal, es decir, para que haga su cierre primario, o sea, la recuperación primaria, va a ser 7 días, ¿ya? 7 días. Igual acá están todas las características de la clasificación de las heridas. Vamos a ver superficiales, profundas, heridas a colgajos, con pérdida de sustancia, con pérdida de segmento en oreja, nariz, lengua, labio. Por ejemplo, hay veces que eh, hay arrancamiento de oreja, no sé si han visto esos casos, en donde los amantes, no, los amantes, agarran y te muerden la oreja y incluso han llegado a desprender un pedazo de oreja. Ya, chicos, heridas con pérdida de segmentos, acuérdense. 5 días de asistencia facultativa, 5 días de diagnóstico para saber si es que no le ha hecho otra lesión, ¿ya? Y de descanso médico legal, 35 días, ¿ves? Para que cure al menos eso. Terrible. Vemos otro tipo de erosiones. Otro tipo de erosiones. Si vemos acá es bastante igual, ¿no? 2-2. ¿Ves? Erosiones. De 2 a 4 días. Depende de la erosión, ¿no? Escoriaciones. Vamos a ver los tipos de escoriaciones. Acá lo que les pregunté. Escoriaciones unguiales. Escoriaciones unguiales es 2 días de asistencia facultativa y hasta 5 días de descanso médico legal. ¿Ves? Ya le soplé. Hasta 5 días de descanso médico legal, ¿ya? Acá hay por fricción, por líneas. Vemos la... Chicos, esto es una tabla enorme, por si acaso, y tienen que leerla. Tienen que leerla porque les van a tomar de cualquiera de estos, ¿ya? Pero céntrense más que todo en los que les he mencionado, ¿ya? Que son los que más les pueden tomar, son los más comunes. Y los más fáciles de identificar también, chicos. Acá vemos las fracturas de la cara con desplazamiento, sin desplazamiento, los huesos propios de la nariz, ya 5 días, por ejemplo, acá. Tiene igual sin desplazamiento, con desplazamiento, 5 días de diagnóstico y tratamiento y de descanso médico legal, 15 días y el otro es hasta 25 días, ¿ya? Igual, huesos del miembro superior, clavícula, escápula, todo esto, hay por hueso, ¿ya? Por hueso. Y todo esto incluye fracturas, ¿no? Fracturas, todo esto es fracturas. Y eso sería todo, chicos. Eso sería toda la exposición. Muchas gracias. Espero que me hayan escuchado hasta el final y nada, que les haya gustado. Chicos, ahora sí, ¿alguna pregunta? Voy a dejar de grabar para que me puedan preguntar algunas cosas, ¿ya?